Recording is on. Bien, buenas noches a todos y esta noche vamos a reanudar el curso, recuperar el módulo 3 que no salió bien la otra vez por problemas técnicos con el ordenador. Voy a empezar a compartir pantalla. ¿Me podéis confirmar que se ve mi pantalla? Sí, se ve. Sí, ahora sí. Perfecto, muchas gracias. Bien, pues recapitulando lo que vimos en el módulo 1 y el módulo 2, estuvimos hablando sobre cómo se mueve el gráfico del precio en un mercado. Y estuvimos hablando sobre cómo el precio se desplaza con impulsos y retrocesos. Impulsos y retrocesos. Y estuvimos mencionando que esos impulsos y esos retrocesos van generando máximos y mínimos. Máximo y mínimo. Y que esos máximos y esos mínimos no lo hace por azar, sino que va haciéndolo según los niveles importantes en la cotización del precio que va alcanzando el avance del gráfico del precio. Y también comentamos que ese movimiento de impulso y retroceso, cada vez que se produce un impulso y un retroceso, eso es un fractal en el mercado. También comentábamos que eso produce lo que se conoce como tendencias. Y estuvimos hablando sobre las tres clases de tendencias que hay. Dijimos que hay tendencia alcista, tendencia bajista y también rango de acumulación y rango de distribución, rango o lateralización del precio. Y que dentro de las tendencias hay tres clases, que era la principal o primaria, la secundaria y la parcial, que es la más fácil de romper, porque es la que se produce en horas o como muchos días. Y también estuvimos viendo los soportes y las resistencias que va generando el precio. Y cómo cuando entramos a aprender Forex y entramos en alguna academia, se nos enseña a marcar las zonas más importantes de soporte y de resistencia con líneas, ¿vale? Buscando siempre las zonas importantes donde el precio hace un movimiento importante y rebota, ¿no? Como por ejemplo tenemos aquí toda esta zona de aquí, veis como aquí el precio tocó, intentó romperlo y no consiguió, tocó. Así que vemos que este nivel es importante. Hasta que consigue romperlo, se regresa y luego cae. Vemos que este nivel en el euro-dólar, este es el par euro-dólar en diario, es muy importante, ¿no? Es un nivel importante del precio. Sería 1.10.650 para redondearlo. Y normalmente eso es lo que se nos enseña, ¿no? Cuando entramos a formar parte de una academia, se nos dice que marquemos el soporte de resistencia, suelo o techo con línea. Pero a mí me gusta hacerlo con rectángulo. ¿Por qué?
porque soporte y la resistencia no son líneas horizontales, sino zonas. Y esas zonas hacen o nos muestran un intervalo de la cotización del precio. Por ejemplo, en esta zona que yo he marcado ahora, tenemos un intervalo entre 1,12,300 para redondear y 1,11,719. Esto sería en diario. Pero vemos como aquí esta zona es importante, ¿no? Aquí tenemos también otra que de acuerdo al nivel que queramos marcar, pues podemos ponerlo más ancho o menos. En este caso, buscaremos la cantidad de veces que las velas tocan esa zona y nos quedamos con la zona entre el 1,12,400 y 1,12,195. Aquí en esta zona lo mismo. Vemos como aquí es una zona importante que el precio toca. De hecho, en este indicador que tengo yo, es un indicador que me marca automáticamente los máximos y los mínimos diarios, pues vemos como ese nivel ha sido muy importante y el precio ha ido tocando hasta que lo rompió y luego volvió a subir. Pero además de todo eso que hemos visto a lo largo de los dos módulos anteriores, hoy vamos a ver también una cosa muy importante en la acción del precio y en el gráfico del precio, que son las estructuras que forman el precio en su zigzagueo de su movimiento, tanto al alza como a la baja, las estructuras que forman. Para determinar una estructura usamos la herramienta que tenemos aquí en la parte superior, que es dibujar la línea de tendencia. Si yo selecciono aquí línea de tendencia, puedo trazar según las veces que yo vea que coincide en el gráfico. Aquí tenemos una posible estructura del precio. ¿Y por qué podemos determinar que es una posible estructura del precio? Por la cantidad de veces que el precio ha estado testeando esa línea de tendencia. Cuando se produce un canal, se crea una formación de canal que se traza entre dos líneas tendenciales o se forma entre dos líneas tendenciales. Lo que buscamos es que el precio haya testeado al menos como mínimo 3 toques a la línea tendencial que hemos trazado. Como veis, esta línea tendencial que yo he puesto ha dado más de 3 toques a esta línea tendencial y ha formado esta formación en canal. ¿Podéis silenciar el micro, por favor?
Y como vemos, ha formado lo que se conoce como una estructura. La línea tendencial superior en una estructura a la baja es la que marca la directriz de esa tendencia y de esa estructura. Porque si se rompe esta línea tendencial superior y el precio continúa subiendo, podemos dar por finalizada dicha estructura del precio. Pero si se rompe la línea tendencial inferior, la estructura bajista continúa. Y eso es lo que nos muestra una tendencia en una estructura. ¿Cuándo daremos por terminada o por finalizada una estructura? Cuando la línea superior es rota, como en este caso, el precio vuelve a testear la línea tendencial superior de este canal y la convierte ahora en un suelo, cuando antes era techo, como vemos aquí, y el precio continúa subiendo. Entonces daríamos por finalizada la estructura que habíamos marcado previamente. ¿Para qué nos sirve detectar una estructura? Pues muy sencillo. Cuando el precio queda encerrado en dicha estructura, como vemos aquí, toca, 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 toca y toca, lo que podemos determinar en ese toque a la línea tendencial superior, que es la que marca la directriz del canal y de la tendencia, podemos esperar el impulso en dicha tendencia y en dicha estructura. Por ejemplo, aquí vemos cómo el precio subió, tocó, luego cayó, volvió a subir, tocó y podemos determinar una entrada para aprovechar el impulso. En este caso, si hubiésemos entrado en la formación de esta vela bajista, después de tocar con la vela alcista, en cuanto empezara a formarse esa vela bajista, hubiéramos entrado más o menos por aquí y hubiéramos tomado como referencia esta zona de aquí, cercana a la línea tendencial inferior, pues hubiéramos tomado un beneficio de unos 150 pi aproximadamente. Lógicamente, en la estructura lo que hacemos sería poner el stop loss siempre por encima de la línea tendencial y en este caso, como tenemos la media móvil de 200, que también es un obstáculo dinámico para el precio, podríamos haber puesto el stop loss por encima del máximo anterior, incluso de la línea de la media móvil, perdón, de 200. Esto estamos hablando de diario. Y así podemos ir aprovechando los impulsos de esta tendencia que llevaba el precio del euro dólar desde que se empezó a formar dicha estructura. Pero claro, las estructuras se van formando y se van rompiendo. Y cuando dicha estructura se rompe,
Cuando dicha estructura se rompe, hay un cambio de tendencia. En este caso, aquí tenemos una estructura que hemos formado al alza y de nuevo podemos hacer lo mismo. Podemos buscar, podríamos haber buscado el testeo de la línea inferior, que en este caso es la directriz de este canal, porque mientras esta línea no sea rota, no hay cambio en la tendencia. Aunque aquí la rompió, pero fue un falso rompimiento porque se regresó de nuevo a la estructura. Y hubiésemos podido aprovechar esta tendencia. Otra cosa que nos dio una buena referencia fue la línea, la media móvil de 200, que fijaros lo separada del precio que estaba y por debajo del precio, marcando así una tendencia alcista, y hubiéramos podido aprovechar todos los impulsos al alza del precio. Una vez que se produce el rompimiento de la línea que marca la directriz del canal, que en este caso es la inferior, se produce el rompimiento de esa línea y un pullback a la línea, como fue este el caso, podemos empezar ya a hablar de un cambio en la tendencia, aunque aquí tenemos que se produjo una pequeña lateralización, estamos en diario, una lateralización del precio, un rango de distribución, porque venimos de una tendencia alcista. Vemos cómo luego se produce el cambio de tendencia y se produce una nueva estructura del precio. Y de nuevo, podríamos haber aprovechado dicha estructura que se había formado posteriormente al rompimiento de esta línea, de esta distribución o lateralización, rango de distribución que se produce después de una gran subida. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta a la hora de un rompimiento de un canal y de un nuevo comienzo de formación y de tendencia es el rompimiento, el que el precio haya rebasado el nivel más bajo anterior en dicho canal. Por ejemplo, en este nivel de aquí. Vemos como el precio ya lo rompió, por lo tanto, inmediatamente después de salir de este rango de distribución que nos hizo estos máximos y estos mínimos que tenemos aquí, este rango de distribución que tenemos aquí, y que podemos encerrarlo en una caja, ¿vale? Un rectángulo. Una vez roto este rango de distribución y el nivel más bajo anterior en la estructura anterior, podemos ya dar por iniciada una nueva tendencia. Y efectivamente vemos como el precio cayó e incluso vemos cómo rebasó la línea móvil de 200 y esta empezó a curvarse y a seguir distanciada del precio, formándose nuevas estructuras en el precio. Siempre teniendo en cuenta
que estamos en una tendencia bajista. Así sucesivamente podemos ir identificando canales dentro de la formación del precio. Y he elegido este par, el euro-dólar, porque es muy claro a la hora de marcar los canales. Vemos como aquí se produjo otro impulso al alza y de nuevo otro canal que se formó aquí. También podemos determinar estructuras en temporalidades más altas. Si yo ahora elimino todas las líneas que he trazado y me voy a mensual, que es la temporalidad más alta que tenemos, podemos determinar aquí que la tendencia primaria o principal del euro dólar es bajista. Incluso vemos como el euro dólar continúa bajando. Aquí tenemos la estructura que se formó desde el 2008, cuando comenzó la anterior crisis financiera, y vemos aquí un doble techo que se produjo en marzo del 2008 y en junio del 2008. El precio volvió a testear esta zona de aquí y cayó. Y a partir de ahí, desde el 2008, tenemos toda esta formación que, aunque bien es cierto que el precio ha bajado más incluso del canal que hemos formado aquí, pero como la directriz es la línea superior del canal, no se ha roto y por consiguiente podemos decir que el euro dólar tiene una tendencia principal o primaria bajista. Y otro dato interesante que podemos observar es que la media móvil ha quedado por debajo del precio, por encima del precio, perdón, que está curvándose y está separándose del precio, lo cual quiere decir que esta tendencia va a continuar por bastante tiempo. Ahora bien, como hemos visto y como hemos dicho, dentro de la estructura en temporalidades altas, pues también se producen estructuras dentro de las mismas estructuras. Por ejemplo, si nos vamos a diario, vemos que las dos líneas que yo he marcado en mensual y que encierran el precio en semanal también, siguen mostrando la tendencia principal. Pero dentro de la temporalidad de diario, vemos que aquí se ha producido un canal alcista, pero que ese canal alcista se ha roto. ¿Y por qué podemos decir que se ha roto? Pues la máxima que se dice o que se muestra a la hora de poder determinar si un canal se ha roto. Damos testeo a la línea inferior, que es directriz del canal,
El precio cae, regresa, toca a la línea inferior, la valida como techo y cae. El precio se regresa y ahora está lidiando con esta zona de aquí. Pero como vemos, esta mecha que me está dejando aquí el precio me está indicando que el precio no tiene fuerza para continuar subiendo. Y podemos determinar, fijaros, qué curioso, que probablemente esté empezando a formarse otra tendencia y que en este caso ya tenemos aquí la posible formación de un canal a la baja. Todo va a depender de lo que haga el par en las próximas semanas, porque estamos hablando de diario. Sabemos que cada vela es diaria. Y si eliminamos este canal que hemos trazado aquí y nos vamos a H4, vemos que el canal que yo he marcado aquí en diario aún está vigente en H4. Y vemos ya vela envolvente a la baja en 4 horas. Y si me voy a H1, veo que el precio ha tocado 1, 2, 3 y 4 veces esta zona de aquí. Así que tendremos que esperar a ver si se regresa a esta zona de los 1,18 y hace un pullback de nuevo hacia arriba, o si el precio cae y continúa con esta formación que se ha producido, que se está empezando a producir aquí, porque tenemos ya 2 toques a la línea tendencial superior y podríamos ya estar hablando de un nuevo canal que se ha formado o que está empezando a formarse. Así, de esta forma, podemos ir determinando a través de lo que se conoce como análisis técnico del gráfico las probabilidades del movimiento del precio. Y sobre todo, aprovechar los movimientos del precio en las estructuras que va formando el precio. Y dentro de esas estructuras podemos determinar otras estructuras. ¿Vale? Por ejemplo, aquí se produjo una estructura al alza que el precio ya parece no poder seguir. Y dentro de la estructura que hemos visto en diario, seguimos dentro de esa estructura, así que estructuras inferiores dentro de estructuras mayores, lo único que nos muestran son los impulsos dentro de una temporalidad mayor. Impulsos y retrocesos que va generando el precio. En este caso, como venimos de una tendencia alcista, tendremos que esperar a que el precio salga de esta zona de aquí, entre el 1,18 300, donde están las dos líneas azules, para ver si o bien
puede estar iniciando un rango de acumulación o bien puede continuar esta estructura que se está formando a la baja. Si seguimos bajando de temporalidad, vemos precisamente eso, ¿no? En H1 vemos precisamente eso. Vemos cómo el precio ha tocado la línea que hemos marcado, no por capricho, sino porque así se ve aquí en diario. Ha tocado esa línea superior y se está dando la vuelta. Y como decimos, el nivel de los 1.18.399 o 400 es el nivel ahora a tener en cuenta para ver si el precio hace un pullback y se regresa, es decir, hace este movimiento y luego sube. Es probable que haga eso, haga este movimiento y vuelva a subir de nuevo para testear o intentar testear de nuevo esa línea que hemos trazado nosotros. O bien el precio rompa aquí, testee de nuevo este nivel y caiga. O puede ser que el precio traspase esta línea que nosotros hemos marcado, vuelva a visitar esta zona y caiga, o bien continúe subiendo. Son probabilidades que hay que tener en cuenta. Siempre es bueno tener en cuenta ambas cosas. Pero en el caso de que esta formación que hemos dicho en diario continúe, pues podemos ir aprovechando los impulsos de retroceso de esta nueva tendencia que se haya generado en el par euro-dólar. Y así podríamos seguir mirando cualquier otro par y en cualquier otra temporalidad. Aquí tenemos el par libra-yen japonés, que ha estado formando esta estructura, la rompió y ahora lo que esperamos en diario es que el precio o bien supere esta zona y toque la línea inferior de esta anterior estructura, o bien teste de nuevo esta zona de aquí y caiga. Y caiga, teste esta zona de aquí y continúe a la baja. O bien, lo que hemos dicho, siga subiendo, teste esta zona y caiga para volver a subir. Y quizás regrese a esta zona, a esta estructura anterior. O quizás, como hemos dicho, rompa, teste esta línea de aquí, esta línea inferior que hemos trazado, y caiga. Esas son las probabilidades que puede tener ahora en diario la libra yen japonés. Que si vemos en semanal, aquí tenemos la estructura que va formando en mensual. Esta estructura que ha formado en mensual, que yo tracé previamente. Vemos como el precio respeta. Por eso estas líneas no las trazo yo por gusto, ni porque me dé la gana, sino lo hago así porque busco siempre el testeo de la línea tendencial que marca la directriz del canal. Y como vemos, aquí hay un testeo, aquí hay otro testeo, aquí hay otro testeo, aquí hay casi un testeo que se llama testeo ambiguo, porque no llega a tocar la línea tendencial, pero se acerca a ella, y aquí también.
Y vemos que el precio dentro de esta estructura sigue dándonos máximos cada vez más bajos y mínimos cada vez más bajos. Pero también tenemos aquí algo muy interesante, y es que esta zona de aquí es muy importante, que ya es la segunda vez, bueno, la tercera, que el precio de la visita la toca y se regresa. Y si vemos anteriormente en el histórico del par, podríamos alargar este rectángulo hacia atrás y vemos que la zona comprendida entre 124, 500, 50 para redondear y 121, 970 para redondear es muy importante en el histórico de este par. Y vemos la cantidad de veces que se da el precio la vuelta cuando toca esta zona. Intenta incluso romperla, ¿no? En estos mínimos históricos que ha dejado el precio en esta zona de aquí. Que el mínimo histórico de este par, libra yen japonés, libra esterlina, libra británica, yen japonés, está en unos 17,065. Es lo más bajo que ha llegado a estar este par. Pero mientras el precio continúe dentro de esta estructura, nosotros podemos aprovechar dicha estructura. Y como es mensual, es la que nos muestra la tendencia actual principal o primaria del par. Claro, dentro de lo que cabe, tenemos la formación en diario y lo que hemos dicho anteriormente, de que esperamos que se produzca ese tercio de la zona de la línea tendencial, de la directriz del canal anterior, o bien ese rompimiento de esta línea que hemos marcado aquí. Y así podríamos seguir mirando muchos pares y buscando estructuras del gráfico que nos muestran claramente que la formación del precio en su impulso y sus retrocesos forma estas estructuras. Luego también hay patrones de reversión que se llaman, que podemos aprovecharlos. Antes hemos mencionado un doble techo, ¿no? En el euro dólar. Hemos dicho en mensual que aquí teníamos un doble techo. Pero hay otras formaciones más que ya explicaremos más adelante cómo son y cómo se llaman, para que podáis aprovecharlas y podáis beneficiaros de ellas al identificarlas, ¿no? Pero lo principal y lo más importante son las estructuras. Ya sea que se produzcan patrones de reversión o no, si se respeta una estructura, pues lo que tenemos que hacer es aprovechar el movimiento del precio dentro de esa estructura. Aprovechar los impulsos y los retrocesos según la tendencia que lleve el precio dentro de dicha estructura. Y así sucesivamente, una y otra vez, porque el mercado es fractal y porque todo se repite y se repite y se repite a lo largo de la historia o del histórico de cada mercado. Y ya sea en mensual o ya sea en semanal, el precio siempre tiene tendencia a crear dicha estructura. A mayor temporalidad, mayor
probabilidad de que se mantenga la estructura y más fácil será que el precio respete dicha estructura y que podamos aprovecharla. Y como hemos dicho, también podemos valernos de la media móvil de 200. Próximamente, la semana que viene, iniciando ya lo que sería la explicación en el curso sobre indicadores técnicos, vamos a comenzar por los más simples. ¿Qué es un indicador técnico? Pues, como la misma palabra lo indica, es un indicador que nos muestra la acción del precio y nos avisa de un cambio en el movimiento del precio. Y hay muchos indicadores técnicos de muchos tipos, pero vamos a empezar por los más simples, que son las medias móviles o moving average. Y vamos a ir explicando qué son estas medias móviles, cómo podemos usarlas, cuántos tipos de medias móviles hay, qué son y cómo podemos incluso combinarlas y crear incluso estrategias simples y sencillas basadas en esto mismo, en las medias móviles. Así que empezaremos por ese indicador técnico que es el más simple, el más básico de todos, e iremos mirando unos cuantos más. Y después, una vez que hayamos hecho un periplo por algunos indicadores técnicos, miraremos unos medidores que hay que nos pueden ayudar en el gráfico a detectar posibles zonas o niveles del precio y en los movimientos del precio, como son lo que se conoce como retrocesos de Fibonacci o expansiones de Fibonacci. Y más adelante explicaremos lo que significa eso y para qué sirve. Pero primero empezaremos con los indicadores técnicos y explicaremos lo que son los más simples, que son las medias móviles. Eso será la semana que viene. Así que por mi parte, nada más. Si tenéis alguna pregunta, voy a dejar de compartir pantalla. ¿Alguna duda? Pues todo claro, José. Muy bien. Clarísimo, José. Estupendo. Pues ya habéis visto lo que son las estructuras, cómo podemos beneficiarnos de ellas, cómo se forman y cuáles son las líneas tendenciales que tenemos que tener en cuenta para determinar la directriz del canal y de la tendencia de ese canal. Y cómo podemos aprovecharnos de los impulsos retrocesos dentro de esa formación, de esa estructura, para poder ir buscando entradas y operando dicha estructura en tendencia bajista o alcista. Así que por mi parte nada más. Si no tenéis más dudas ni preguntas. Bienvenido, Juanjo, que ha podido entrar en la conferencia. Muy bien. Ya cuando la colgamos en YouTube podrá verla completa. Saludos, Juan José. La agarré empezado. Saludos. Voy a parar la grabación.